Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por todo tu amor, por tu misericordia, por permitirnos, Señor, arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a ti, por ayudarnos en todo nuestro caminar, Señor, por bendecir nuestro caminar, Señor, por darnos tu Espíritu Santo, Señor, y por permitirnos perseverar hasta este día en tu gracia, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Dios mío, porque de cierto pecamos de muchas maneras. De manera inconsciente, Señor, ofendemos a tu Santo Espíritu, contristamos, entristecemos a tu Santo Espíritu. Y te pedimos que nos ayudes, Dios, y que nos cambies, que nos transformes, que nos enseñes a ser mansos y humildes de corazón como tú eres, que podamos confesar, Señor, siempre nuestros pecados delante de ti, que podamos ser siempre sinceros delante de ti, Señor, y con tu ayuda, Dios mío, y con tu gracia, podamos ser perfeccionados. Y en nuestras debilidades, Señor, se perfeccione tu poder. Te damos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Y te pedimos que nos ayudes, que nos cambies, que nos transformes, que nos conviertas, Señor, que nos santifiques con tu palabra, para poder vivir en tu voluntad, para poder vivir en obediencia a tu palabra y para ser la iglesia de verdad, la iglesia santa que tú vienes pronto a buscar. Ayúdanos a ser fieles, Señor, obedientes a tu palabra y andar como tú anduviste, Señor, en santidad, en obediencia al Padre, en obediencia a la palabra de Dios, haciendo bienes, Señor, sanando enfermos, echando fuera demonios, levantando muertos en tu nombre, Jesucristo. Que todas las señales que siguen a los creyentes puedan seguirnos en este último tiempo y que se pueda manifestar tu gloria en medio de nosotros. Ayúdanos, Señor, a consagrarnos más cada día. Tú nos diste ojos para ver, nos diste un corazón para entender y nos pusiste y nos diste el Espíritu Santo para que pueda ser revelada tu palabra y podamos tener entendimiento espiritual y verdadero de lo que la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña y por lo cual nos dirige. Que sea siempre tu Santo Espíritu y tu palabra que nos guía y que sea siempre, Señor, tú yendo delante de nosotros. Te damos gloria en esta noche, te damos honra en esta noche y te agradecemos, Señor, que seas nuestro Dios. Te agradecemos, Padre, que hayas enviado a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y nuestro sanador, que tú también nos sanas, Señor, cada día, y nos libertas y nos restauras. Y por eso te damos gloria en esta noche y te pedimos y te damos gracias en esta noche por habernos dado vista, Señor, por habernos dado vista espiritual, discernimiento espiritual. Porque sin esa vista espiritual y ese discernimiento no podemos perseverar en la sana doctrina de Cristo y caminar en el camino angosto de santidad que tú nos señalas, por el cual debemos caminar. Toda la gloria, la honra y la alabanza sean para ti, Señor, en esta hora. Que tu poder se derrame, que por esta palabra, Señor, los ciegos puedan ver, los sordos puedan oír, los que duermen se despierten, los que están caídos se levanten, Señor, los muertos se resuciten y los enfermos se sanen. Por esta palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo, por esta palabra y en esta gracia y en este poder, en el nombre de Jesucristo, Señor, sea hecho para tu gloria. Derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros, tu iglesia, en este último tiempo, Señor, en el tiempo final. Derrama tu Espíritu Santo, tu fuego, y bautízanos con poder del cielo, para poder ser testigos veraces, Señor, para poder ser un pueblo santo, la iglesia santa que tú vienes a buscar pronto, porque el tiempo ya es el de tu venida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Abran sus Biblias en Juan capítulo 9.
Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y de una u otra forma todos nosotros estábamos ciegos de nacimiento. Y usted dirá, no, yo vi, desde niño veo, pero no solo se refiere a la ceguera de la carne, a la ceguera del cuerpo. También este ciego de nacimiento que le fue dada la vista por Jesús en un milagro, no solo recibió la vista de la carne de su cuerpo, sino recibió vista espiritual. Y creyó y se convirtió al Señor. Y el Señor usó a este ciego para avergonzar y mucho a los fariseos de su tiempo. Es un gozo ver en esta palabra cómo los fariseos dan coces, cómo los religiosos muertos dan coces contra el aguijón delante de este ciego de nacimiento a quien Cristo le da la vista y le da la salvación. Bendito sea el Dios del cielo que nos dio la vista un día y nos dio la salvación por Cristo, por medio de la fe. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Dice Juan capítulo 9, verso 1 en adelante. Jesús sana a un ciego de nacimiento, es el título, y dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, significa maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto, que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, dice Cristo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Bendito sea el Dios del cielo. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Y otros: a él se parece. Y él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió el ciego y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Los fariseos interrogan al ciego sanado. Juan 9:13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo, y el sábado, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Y hablaban de Jesús, que había sanado en día de reposo a este ciego. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador, hablando de Jesús, hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y el ciego dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista, a los padres del ciego sanado, y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo, que nació ciego. Pero cómo ve ahora no lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene él? Pregúntenle a él.
él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, miedo de los fariseos religiosos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesare que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿qué edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre, hablando de Jesús, es pecador. Entonces el ciego respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Bendito sea el nombre del Señor. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, hablando de Jesús, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre ciego, y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Aleluya. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Mire la sabiduría y la gracia que Dios ya había puesto en este hombre, ciego, al quien le había dado la vista de su cuerpo, pero no solo la vista de su cuerpo, sino también la salvación y la vista espiritual. Si esto no viniera de Dios, nada podría ser. Entonces los fariseos respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Qué gloriosa su palabra, hermanos. Ceguera espiritual. Juan 9:35. Oyó Jesús que le habían expulsado al ciego, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto. Recuerde, él había sido ciego. Pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y el ciego dijo: creo, Señor, y le adoro. Gloria a Dios. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Los ojos ciegos de la religión, y cómo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, como la simiente de Abraham que vino a bendecir a las familias de la tierra, que es Jesucristo, caminó en este mundo, y cómo él, haciendo sanidades en días de reposo, mostrando su gloria en días de reposo, librando a un hombre ciego de nacimiento de esa ceguera y dándole la vista, cómo eso golpeó a los religiosos muertos, a los fariseos religiosos muertos que no tienen el Espíritu Santo y que no pueden entender estas cosas, cómo los golpeó, cómo los hizo dar cosas contra sus aguijones de incredulidad y contra su soberbia, cómo los humilló y cómo los hizo, como el perro sigue su cola ahí, dar vueltas
sin entender, y cómo se desesperaban por saber qué había hecho Jesús, cómo le iba a él a dar la vista. Llamaron a sus padres, hermanos, llamaron a los padres del ciego y lo interrogaron. Y qué sabiduría le dio Dios a este hombre ciego de nacimiento que recibió la vista por el milagro de Jesús, para que les predicara y para que les dijera, ¿y por qué quieren oírlo de nuevo si ya se lo he dicho tantas veces? Porque no podían creer, porque estaban ciegos y estaban muertos espirituales, porque no podían ver la gloria de Dios, porque no podían creer que ese hombre, ese Galileo, ese hombre, hijo de un carpintero, de José y de María, de ese hombre que era un hombre común a la vista de los hombres, que no era de hermoso parecer, que no tenía ningún atractivo, que no tenía ningún título académico, que no podía mostrar ninguna credencial de nobleza. No podían creer que ese hombre humilde, que ese hombre que sanaba a los enfermos, que se sentaba con prostitutas y con ladrones, y que les hablaba del reino de Dios. Estos hombres religiosos, ciegos como los religiosos ciegos de estos días, no podían ver la gloria de Dios, no pudieron reconocer al Mesías, al enviado del Señor, no pudieron reconocer al Hijo del Dios viviente, al Cristo de gloria. No podían recibirlo, no podían entender que viniera en un hombre humilde como Jesús, que fuera en un hombre pobre, de pobreza material como Jesús, que fuera un hombre común del burgo y que no tenía estudios, ni tenía teología, ni tenía nobleza en su herencia, un hombre del burgo, un hombre simple. No podían creer que este hombre de Galilea, que este hombre que iba haciendo milagros, y que nadie, dice aquí el hombre ciego, que no se había sabido nunca de que alguno le hubiese dado la vista, de que alguno hubiese hecho un milagro de darle la vista a un ciego de nacimiento como era él, y que Dios no escucha a los pecadores y les empieza a predicar, hermanos. Este ciego sanado les predica a los fariseos. Pues este ciego puede ser alguno de nosotros, o podemos ser todos nosotros, porque el mismo Cristo que le dio la vista a este hombre ciego, un día vino a nuestra vida y teniendo de nosotros misericordia, nos dio la salvación, nos dio la vida eterna y nos dio vista para ver, nos dio un corazón para entender y nos dio su Santo Espíritu para hacernos templo de él, templo de su Espíritu Santo, para hacernos su iglesia, para hacernos su pueblo, como escogió a este hombre. Cuando Jesús iba a sanar a este ciego, los discípulos le dijeron: Señor, ¿por qué está este ciego? ¿Por qué este ciego pecó? ¿Porque él pecó o porque sus padres pecaron? Y Jesús le dijo: no, ninguno de esos, no es que sus padres hayan pecado, ni él haya pecado, no. Es para la gloria de Dios, es para que se haga la obra de Dios, es para mostrar un milagro, para que la gloria del Señor pudiera verse y los ciegos pudieran ver y los sordos pudieran oír y los muertos pudieran levantarse de su pecado y los pecadores pudieran ser limpiados, sanados y vueltos al reino de Dios, puedan ser salvados. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de señores. Cristo es el Señor. Y cuando hizo este milagro, vemos aquí como todos estos teólogos, estos eruditos, estos fariseos, estos religiosos del tiempo de Jesús, que no son
diferentes a los religiosos de nuestro tiempo, independiente de la religión que profesen. No son diferentes. Están tan ciegos como estaban estos fariseos. Y nosotros estábamos tan ciegos como este ciego de nacimiento. Hasta que Cristo, por el mismo poder y la gracia, no puso lodo sobre nuestros ojos. No nos envió a lavarnos. No se nos envió a lavarnos al estanque de Siloé, que significa enviado, para decir que el enviado de Dios, que Cristo es el que sana. Él no nos envió a eso, sino que el mismo Cristo, el enviado del Señor para salvar a este mundo, el mismo vino y sopló Espíritu Santo sobre nosotros. Sopló Espíritu Santo y fuego sobre nosotros y sopló vida abundante de su Espíritu sobre nosotros. Y ese Espíritu y esa vida que recibimos del Espíritu Santo, de Cristo por medio del Espíritu Santo, eso que Cristo, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por medio de nuestra fe en su nombre, vinieron a habitar en nosotros y a darnos vida en abundancia. Y cuando ellos vinieron a darnos vida en abundancia, nos dieron la vista a nosotros que éramos ciegos de nacimiento, como este ciego. Y cuando muchos de los religiosos de estos días nos ven, no pueden entender que gente como nosotros podamos ver la gloria de Dios que ellos jamás han podido ver. Que podamos entender la palabra de Dios sin haber ido a ningún seminario teológico, sin habernos sentado jamás en alguna sinagoga de Moisés a aprender teología. Solo vino Cristo, el que sanó a este ciego de nacimiento un día. Y como sanó a este ciego, nos sanó a nosotros. Y como convirtió a este ciego, después de sanarlo, nos convirtió a nosotros. Y esto no pueden verlo los religiosos, que no han recibido esta gracia, que no han nacido de nuevo, porque no se han arrepentido de todo su corazón, porque han sustituido la gracia y el poder de Jesucristo por conocimiento teológico. Por conocimiento teológico. Y el conocimiento, dice la Biblia, envanece el corazón del hombre. Pero el amor edifica y el Espíritu, que es la palabra de vida que nos da Jesús, nos vivifica. Bendito sea su nombre. Es totalmente diferente. Y no pueden entenderlo ni los incrédulos, ni los religiosos, y ninguno que no haya recibido por gracia y por medio de la fe al Espíritu Santo en su vida, a Cristo en su vida. Y no pueden entender la palabra de Dios si no es el Señor morando en sus vidas y siendo cada uno templo del Dios viviente. Templo donde habita el Espíritu Santo. Y ellos no pueden ver, hermanos. No es que no quieran, no pueden ver. Y lo que impide que ellos vean es la soberbia y el orgullo. Porque los religiosos estaban ciegos y rechazaron a Jesús porque no podían ver en Jesús, porque no era el molde conforme a su imaginación y a su opinión de qué forma debía ser el Mesías que ellos esperaban. Ellos querían a uno que los librara del yugo y de la esclavitud de Roma, que les diera libertad, pero no la libertad del Espíritu, porque ellos no entendían la libertad que Cristo por gracia traía para el hombre. Nosotros estábamos ciegos como este ciego de nacimiento, y un día también los religiosos se sorprendieron, y también muchos nos preguntan y muchos dicen: pero ¿a quién sirves tú? ¿A qué congregación tú vas?
y a qué denominación tú perteneces. No pueden entender que no pertenecemos a ninguna religión de este mundo, a ninguna denominación religiosa de este mundo, porque nosotros pertenecemos a Dios. Y Dios nos hizo su propiedad por medio de la gracia de Jesucristo. Él nos compró a precio de sangre. Somos propiedad de Dios y de un Dios santo que santifica su propiedad, que santifica lo que es de Él. Porque sin santidad no podemos ver a Dios y no podemos tener comunión de verdad con Dios. Y santidad no significa que seamos ángeles con alas, porque no tenemos alas y no somos ángeles. Somos hombres y mujeres imperfectos, finitos. Somos pecadores, pero arrepentidos y vueltos a Dios y salvados y lavados por la sangre de Cristo. Escogidos por gracia, bendito sea el nombre del Rey. Éramos ciegos como este ciego de nacimiento de Juan capítulo 9. Éramos ciegos como este ciego, pero un día el Señor nos dio la vista. No puso lodo sobre nuestros ojos ni nos envió a lavarnos. Él nos lavó con su sangre. Él nos lavó de todo pecado. Él nos lavó de toda contaminación de carne y de sangre. Él nos lavó, bendito sea su nombre, de toda contaminación de carne y de espíritu, de toda contaminación. Nos lava el Señor con su sangre. La sangre de Jesucristo nos limpió y nos lavó de todo pecado. Él cargó nuestros pecados y pagó con su sangre y con su propia vida para que fuéramos santos y sin mancha. Él cargó nuestras dolencias y enfermedades para que también seamos sanos, santos y sin mancha. Y para que seamos salvos de esta mala y perversa generación. Están los fariseos dando cosas contra el aguijón, golpeando su incredulidad y su orgullo. Y aquí hay un hombre ciego, un hombre común que fue sanado, que era ciego de nacimiento, y le responde y les predica. Y mire cómo les predica. Esto es hermoso, hermanos. Aquí está, mire qué maravilloso cómo Dios hace. Entonces volvieron a llamar al hombre. San Juan 9:24. Entonces volvieron a llamar al ciego de nacimiento, al hombre que había sido ciego, y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre, hablando de Jesús, ese Jesús es pecador. Entonces el ciego les dijo: si es pecador, no lo sé. Ustedes juzgan. Que habiendo yo sido ciego, no lo sé. Hay una sola cosa que sé, que habiendo yo sido ciego y de nacimiento, ahora veo. Y le volvieron a decir los fariseos: ¿qué te hizo? Usted ve la desesperación, hermanos, la soberbia, el orgullo, gritando, sin poder entender la gracia de Dios, sin poder ver la gracia y el milagro de Dios. Bendito sea el Dios del cielo. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió: yo lo he dicho y no lo han querido oír, ya se lo he dicho tantas veces. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿Quieren hacerse ustedes discípulos de él? Hoy cómo tienen que haber crujido los dientes. Y dice: y le injuriaron. Juan 9:28. Y los fariseos injuriaron al hombre. Injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo. Pero nosotros, los sabios de este mundo, nosotros, los hijos de Dios, los siervos de Dios, nosotros, dijeron estos fariseos religiosos muertos en su soberbia. Tú eres discípulo, dijeron al ciego, de Cristo. Tú eres discípulo de Él, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, mire, fíjense el desdén con que se refieren a Cristo. ¿Y quiere usted que el mundo se refiera bien a nosotros? Fíjense qué es lo que usted tiene que esperar del mundo y de los religiosos muertos.
¿Qué tiene que usted que esperar de los incrédulos que rechazan a Cristo y su evangelio? ¿Pensará usted que se referirán bien a usted? Delante de usted a lo mejor se referirán bien y algunos golpearán su espalda y quizás le feliciten y le digan cosas y endulzan su oído porque son mentirosos y son hipócritas. Hermanito, hermanita, eso es algo que me corroe por todo el cuerpo cuando escucho esas hipocresías, porque los hijos de Dios tenemos discernimiento espiritual, porque por gracia de Cristo ya no estamos ciegos y ahora vemos, porque el Cristo de gloria nos ha dado vista para ver y discernir lo que es verdad y de Dios y lo que es mentira e hipocresía de Satanás. Que el Señor reprenda al diablo en esta noche. Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, hablando de Jesús, no sabemos de dónde sea ese. Respondió el hombre y le dijo, respondió el hombre ciego, sanado, y le dijo: pues esto es lo maravilloso, y esto digo yo en el nombre de Jesús, esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde él sea. Y a mí me abrió los ojos. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Y luego les predica y le dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Así que si este fuera pecador, como ustedes dicen, no pudiera haber hecho el milagro que hizo. Eso les estaba diciendo. Y estos fariseos son ciegos y están muertos espirituales. Y en su soberbia están cegados. Y no iban a aceptar que un hombre común les predicara. Pero este hombre común, lleno del Espíritu Santo, le dice: si este no viniera de Dios, si Jesús, el que me sanó, el que me dio la vista, no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y dijeron: tú naciste del todo en pecado, como si ellos hubiesen nacido santos y sin mancha. Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Oh, a nosotros. Oh, casta de dioses. Hombres son y no dioses. Y expulsaron al ciego. Y le hicieron un favor con expulsarlo, porque como ninguno está libre de caer, podía haberse contaminado con estos. Oyó Jesús que le habían expulsado. Oyó Jesús que habían expulsado al ciego que él había sanado. Y hallándole, ¿ven? Para hallarlo tuvo que buscarlo. Entonces lo buscó. Y algunos dicen: yo busqué a Dios. No, Él nos buscó y nos halló. La gloria es de Cristo. No hay nada en usted y nada en mí que pueda quitarle la gloria al Dios eterno. Y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió el ciego y le dijo: ¿quién es, Señor? ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Mire la solicitud, mire la disposición del corazón, mire la humildad de este hombre, mire cómo Dios en poco había hecho en su corazón. Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Le dijo Jesús, y el ciego le dijo: creo, Señor, y le adoro. ¿Ven? Creo, Señor, y le adoro. Y vea que antes le había dicho, cuando le preguntó: ¿quién es, Señor, para que crean en él? Ya le había dicho Señor antes de que Cristo le confirmara que él era el Señor. Así como Saulo, ¿ven? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús de Nazaret, al que tú persigues, dijo Saulo. Dijo Jesús: para juicio he venido,
yo a este mundo. Para los que no ven, los ciegos de nacimiento que no ven, vean. Y nosotros éramos ciegos de nacimiento y ahora vemos por la gracia y el poder de Jesucristo. Y los que ven, o dicen que ven, en su soberbia, en su orgullo, porque creen que ven, rechazan a Cristo, entonces ellos son cegados. Entonces algunos de los fariseos, algunos que estaban con él, al oír esto dijeron, ofendidos y aún hablando en su soberbia, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le pudo haber dicho, ustedes lo han dicho, y no haber dicho más, pero quiso darles un poco más de luz y les respondió. Jesús les respondió, si fueran ciegos, no tendrían pecado. Mas ahora porque dicen que ven, dicen, no es que vean, están ciegos, pero dicen en su soberbia, ¿vemos? Su pecado permanece, porque no ven que son pecadores que necesitan a Cristo, que necesitan arrepentirse y que necesitaban que ese hombre que ellos no sabían de dónde venía y que no podían creer en él porque ellos creían en Moisés y creían en lo que solamente en lo que en su teología religiosa podían creer. Jesús le respondió, si fueran ciegos no tendrían pecado. Mas ahora porque dicen que ven, porque dicen vemos. Cuando alguien dice entiendo y no entiende. Cuando alguien dice no, sí sé y no sabe. Cuando la arrogancia les ciega el entendimiento y no pueden ver y entender lo que Dios quiere que de verdad entiendan y aprendan y hagan. Y lo que hagan, lo hagan en el nombre del Señor Jesucristo y para la gloria de Dios. Uno de los engaños más grandes del diablo es hacer pensar al hombre que entiende y ve todo y sabe todo. Que el Señor reprenda al diablo y todo engaño. Que el Señor nos enseñe a ser mansos y humildes de corazón, como este ciego de nacimiento. Y que podamos entender que nosotros éramos igual a este hombre y Dios nos libró y nos dio vista. Y ahora con la vista del Espíritu tenemos que hacer lo que Dios nos enseña a hacer por su palabra. Y dejar la arrogancia y dejar las cosas de este mundo y el amor por las cosas de este mundo y amar a Cristo, a Dios, por sobre todas las cosas, y a nuestro prójimo como nosotros mismos, y a nuestros enemigos y a nuestros hermanos en la fe, y todo hacerlo por amor en el nombre de Jesús para su gloria. Amén. Que así sea hecho en el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Santo y poderoso es el nombre del Señor Jesús, el Cristo, el bendito Hijo de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Un abrazo.